Transformada de derivadas. Vamos a ver cómo poder transformar derivadas y así poder transformar ecuaciones diferenciales completas. El teorema de la transformada de la derivada dice lo siguiente. Si tenemos una función que es n-1 veces diferenciable y todas estas derivadas son continuas en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial, es decir, las condiciones más o menos para que exista la transformada de Laplace. Y si la enésima derivada es continua por tramos, entonces tenemos que la transformada de la derivada de enésimo orden es lo siguiente. Es s a la n por la transformada de Laplace de la función f, y aquí empiezan a disminuir potencias, menos s a la n menos 1, la función evaluada en 0, menos s a la n menos 2, la función primera derivada evaluada en 0, y así sucesivamente, hasta llegar a la n menos 1 derivada evaluada en 0. ¿Vale? Como ustedes observan acá, empiezan a descender las potencias ¿de quién? De S, hasta llegar aquí, en la cual tenemos S a la 0. Y empiezan a aumentar las derivadas de la función. Primero tenemos la transformada de Laplace de f, y luego tenemos f, y empiezan a aumentar las derivadas. F', f segunda, así sucesivamente. Todos excepto el primero llevan signo negativo. Bien, así se transforma una derivada. Entonces veamos cómo vamos a tratar los PBIs. Entonces observen, ahora la idea es, quiero resolver un PBI, voy a querer resolver un PBI, entonces ¿qué hacemos? A todo ese PBI le calculamos la transformada de Laplace, ¿sí? Es decir, acá tenemos un PBI planteado, acá aplicamos transformada de Laplace, y nos queda una ecuación en términos de YS. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a despejar YS, ¿sí? Vamos a hacer fracciones parciales, calcular fracciones parciales, es decir, dejar escrito YS de una forma en la cual yo pueda aplicar transformada inversa. Cuando aplique transformada inversa, voy a obtener directamente la solución de este PBI. Es decir, voy a tomar un camino indirecto para poder resolver este PBI. Tal vez de aquí directamente no sé cómo ir a la solución del PBI, o no tengo todavía muchas herramientas para hacer esto. Pero la intención es que ahora podemos tomar este camino indirecto a través de la transformada de Laplace. Bien, a través de esa transformada de Laplace. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, veamos, revisemos aquí algún ejemplo y luego hacemos un par de ejercicios. Vamos a querer resolver este PBI. Dice, resuelva la PBI de primer orden. Tenemos acá la derivada más 3 veces la función igual a 13 veces seno de 2t igual a, bueno, y con la condición inicial y evaluado en 0 es 6. ¿Cómo queda esa ecuación diferencial transformada usando la transformada de Laplace? Entonces, la transformada de la derivada, ¿quién es? Como es una derivada de primer orden, esto será s, y de s, ¿sí? Menos s a la 0. Acá recuerden, el primero, lleva un exponente igual a la derivada de mayor orden. Como es de primer orden, entonces acá tenemos s a la 1. Van disminuyendo las potencias de s. Aquí queda s a la 0, lo cual es 1. Menos y evaluado en 0. Bien. Esto de aquí es la transformada de la derivada. Más 3 veces ys. ¿Igual a qué?
igual a 13 veces, ¿cuál es la transformada del seno de 2t? Esto será s sobre quién? Sobre s cuadrado, perdón, será 2 sobre s cuadrado más 4. S cuadrado más 4. Observen que acá vamos a utilizar de una vez las condiciones iniciales. Ahora lo que procede en todo esto es despejar y y trabajar con las fracciones parciales. Vamos a ver. Entonces, bueno, acá tenemos la transformada. Bien, la transformada de la derivada, ¿quién es? Es S menos y evaluado en cero, que será S menos 6. 3 veces la transformada de y es 3 veces y de s. Y la transformada de 13 veces seno de 2t, pues quedará 26 sobre s cuadrado más 4. ¿Qué procede a hacer ahora? Bueno, lo que procede es despejar y(s). Hacemos un factor común y de s, pasamos a dividir el s más 3, y bueno, nos queda esta expresión de acá, ¿cierto? Dividiendo todo esto. Y bueno, por acá vamos a hacer las fracciones parciales. No de este primer término, de este primer término. A ver, realmente este primer término no tiene... Yo no le haría fracciones parciales al primer término. Bueno, pero finalmente lo van a resolver todo. Vale. Entonces agrupan en en una sola fracción y hacen las fracciones parciales y obtienen estas fracciones parciales. Entonces, ojo, vamos a ver aquí cómo acomodar esto para poder transformar inversamente. Ya tenemos acá las fracciones parciales, pero por ejemplo este primer término, este primer sumando, podemos devolverlo con la transformada inversa si escribimos esto así. 1 sobre s más 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la transformada inversa de esto que está ahí escrito? De 8 por 1 sobre s más 3. ¿Cuál es la transformada inversa? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Euler a la 3T. No, 8 Euler a las 3. A la menos 3t, ¿no? La menos Ah, 3. sí. Sí, porque es menos A, sí. Ajá. Bueno, la idea es que esto ya se puede transformar inversamente, ¿no? Pero esta parte de aquí, esta parte de acá, así tal cual está, el menos 2s más 6 sobre s cuadrado más 4, no lo puedo transformar inversamente así tal cual está. Pero se parece un poco, viendo el denominador, puede ser algo con seno o algo con coseno, ¿cierto? Observe esto, lo voy a separar en dos fracciones. Una fracción va a ser ¿quién? Menos 2 por s sobre s cuadrado más 4. Esta partecita de acá ya se puede transformar inversamente, ¿cierto? S sobre s cuadrado más 4. Transformada inversa de eso, ¿quién es? ¿Saben? Coseno de 2t. Coseno, coseno, coseno. Y bueno, y la otra parte de la fracción será, bueno, voy a escribir acá 6. Y acá tenemos s cuadrado más 4. Arriba, ¿qué deberíamos tener para poder transformar esto inversamente? 2. 2, ¿cierto? Entonces multiplicamos y dividimos por 2. Y listo. Ahora sí ya tenemos acá todo esto preparado para calcular transformada inversa. La transformada inversa de este primero
será quién? Esto será 8 e a la menos 3t, ¿cierto? E a la menos 3t. Este de aquí es menos 2 coseno de 2t. Y este de acá queda 3 veces más 3 veces seno de 2t. Y listo. Es decir, cuando nosotros calculamos estas fracciones parciales, no es que de una vez queda listo para poder calcular transformada inversa. Hay que hacer algunas acomodaciones con las constantes. Hay que llegar a obtener la forma que tienen esas derivadas para poder, bueno, esas transformadas, perdón, para poder encontrar esas transformadas inversas. Bien. Bueno, veamos entonces cómo queda esto. Bueno, por aquí, como ven, se separa de esta forma y se tiene aquí la solución. 8b a la menos 3t menos 2 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Bueno, por acá tenemos una de segundo orden. Es totalmente análogo. Miren ahí cómo se transforma una segunda derivada. Mientras va abriendo acá el whiteboard. Tenemos acá la transformada de la segunda derivada, ¿quién es? Es s cuadrado ys menos s y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. ¿Sí? Recuerden, esto es de grado 2, segunda derivada, empieza con s cuadrado. Las potencias de s van disminuyendo. Y acá tenemos ys, y evaluado en 0, y luego empiezan a aumentar en derivadas, ¿no? Y' evaluado en 0, si pudiera continuar y segunda evaluada en 0, etc. Menos 3, la transformada de la primera derivada. Sys menos s a la 0, y evaluado en 0, ¿cierto? Más 2 veces la transformada de y, que es ys, y acá tenemos la transformada de e a la menos 4t. Aplicamos aquí las condiciones iniciales. Y evaluado en 0 es 1. Queda aquí solamente s. Y' evaluado en 0 es 5. Hacemos un factor común ys. Y todo lo demás lo pasamos al extremo derecho. Finalmente despejamos ys. Bueno, acá nuevamente vuelven y lo agrupan. A ver, acá sí que es un poco más conveniente agruparlo. ¿Por qué? Observen. Si usted lo agrupa en una sola fracción, se evita resolver dos fracciones parciales. ¿Por qué? Porque para este primer término necesita unas fracciones parciales. Y para este segundo necesita otras fracciones parciales. Entonces, en lugar de hacer esto, agrupamos en una sola expresión y hacemos una sola vez fracciones parciales. En el caso anterior, yo les dije que yo no hubiese agrupado en una sola fracción. ¿Por qué? Veamos acá. Porque esto no necesita fracciones parciales. Esto ya sé devolverlo. Esto es 6 a la menos 3t. ¿Sí? Esto sí necesita fracciones parciales. Esta segunda parte. Yo hubiese hecho fracciones parciales solamente para eso. Es decir, que aquello que no necesite fracciones parciales, no necesitan ustedes calcularle esas fracciones parciales. Acá sí es necesario porque cada uno de los humanos va a necesitar fracciones parciales, entonces realmente lo más recomendable es agrupar en una sola expresión, en una sola fracción, y a toda esta fracción le calculo fracciones parciales, es mucho más sencillo. Bueno, acá no hacen las cuentas, observen, acá dejan muchas cositas más al lector. Tenemos esta expresión, bueno, se calculan las fracciones parciales y se obtiene por aquí la solución. ¿Ven? Se obtiene esa solución. Bueno, de hecho esto dice acá que es lo que se trabajó en el ejemplo 3, cuando recién se planteó la transformada inversa.
Entonces ahí está. Si recuerdo estos coeficientes, menos 16 quintos, 25 sextos, un 30avo. Bien. Bueno, este teorema nosotros lo habíamos planteado, habíamos hablado de él en la clase anterior. Es un teorema bien importante desde el punto de vista conceptual y dice lo siguiente: si f es una función continua por tramos y de orden exponencial, es decir, existe la transformada de Laplace en teoría, entonces el límite cuando f, bueno, de la transformada de Laplace, cuando s tiende a infinito, es 0. Es decir, si esta transformada de Laplace existe, ese límite debe ir a 0 cuando s tiende a infinito. Eso, como les dije la clase pasada, nos permite poder decidir cuándo una función puede proceder de una transformada de Laplace, ¿sí? O cuando no. Si puede proceder de una transformada de Laplace, estamos acá en la variable s, tomamos aquí un objeto y esta función concluimos que puede proceder de la transformada de Laplace, entonces nos hacemos la pregunta si es posible calcular esa transformada inversa. Bien, que también ya hablamos la clase pasada de que no cualquier función que cumpla esto debe proceder de una transformada de Laplace, ¿vale? No cualquiera debe proceder de una transformada de Laplace. Si por ejemplo yo pongo algo de este estilo, pongo por aquí 1 sobre, a ver, vamos a poner así, e a la s cuadrado más 2s más 1. Así todo eso en el exponente. Esto, aunque cuando s tiende a infinito todo esto vaya para 0, esto no es la transformada de Laplace de alguien. No procede de una transformada de Laplace. ¿Sí? Al menos no de las que nosotros conocemos. ¿Sí? No de las que nosotros conocemos. En teoría, si nosotros estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, a ver, si nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, que si ustedes se han dado cuenta es lo que hemos venido trabajando aquí. Si nosotros tomamos una ecuación diferencial de coeficientes constantes, así como está acá, de coeficientes constantes, y teniendo en cuenta el teorema de transformación de las derivadas, siempre vamos a poder convertir un PBI de cualquier orden en una ecuación racional aquí, por acá una PDS sobre una QDS. Y estas fracciones, esta ecuación racional se puede descomponer en fracciones parciales. Y como se puede descomponer en fracciones parciales, debe aparecer más o menos una de las formas que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Bien? Es decir, por aquí estas fracciones parciales yo no voy a devolver una fracción de estas por ahí en algo como lo que escribí hace un rato. E a la 1 sobre e a la 2 s cuadrado más 2s más 1. No, eso no lo voy a poder devolver de una fracción parcial. ¿Sí? Tengan en cuenta, hasta acá hay que recalcar, tanto p como q son polinomios en la variable s. Son polinomios en la variable s. Que uno pueda calcular transformadas directas y den expresiones que tal vez no sean polinomios en la variable s, sí, eso es posible. Bien, pero ese no es nuestro centro de estudio. Nosotros no vamos a concentrarnos en estudiar ese tipo de casos. Vamos a concentrarnos en estudiar casos que sean, bueno, que se utilicen básicamente las transformadas que hemos estudiado hasta el momento. ¿Bien? Tampoco les estoy diciendo que no existen otro tipo de transformadas. Claro que existen.
pero no las vamos a estudiar nosotros acá. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios más. Un par de ejercicios. Transformada de derivadas. Bien, acá tenemos problema del 32 al 40. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Del 32 al 40. El 37. 39. 37. Bueno, vamos a mirar el 37. Y dependiendo de cómo nos rinda, miramos el 39. ¿Vale? A ver, aquí realmente el esquema de solución para este tipo de problemas es el mismo. Ya vamos a ver a qué me refiero. Más o menos vamos a seguir los mismos pasos. Voy a reescribir aquí la ecuación diferencial. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien. Tenemos aquí y segunda más y igual a la raíz de 2 seno de raíz de 2t. La función, bueno, tenemos el PBI, y evaluado en 0 es 10 y y' evaluado en 0 es. Bueno, procedemos de la misma forma. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir aquí? Primer paso, transformar el PBI. Segundo paso, vamos a despejar y de s y calcular las fracciones parciales. Tercer paso, vamos a acomodar cada una de esas fracciones de manera que conozcamos la transformada inversa de cada una de ellas. Y cuarto paso, calculamos transformada inversa. Bien, ya tenemos la solución del PBI. Bien, primer paso, entonces, ¿cuál es la transformada de y segunda? Esto será s cuadrado ys menos sy evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Esta es la transformada solamente de y segunda. Bien. Más la transformada de y, que es ys igual a ¿qué? Igual a ¿qué? Dejamos la constante, ¿cierto? Raíz de 2. Y tenemos aquí seno de raíz de 2t. Esto será entonces raíz de 2, ¿cierto? Y acá tenemos s cuadrado más 2. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora simplemente vamos a darle valores aquí a tal cual está en el PBI. Y evaluado en 0 es 10. Y' evaluado en 0 es 0. ¿Y cómo queda entonces todo esto? Vamos a hacer aquí un factor común ys. Y lo que no tenga ys, entonces lo enviamos a la derecha. Ys factor ¿de quién? De s cuadrado. Todo esto no va a tener ys. Acá más 1. Y acá esto igual a ¿qué? Tengo raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Tenemos acá 2 sobre s cuadrado más 2. Y bueno, aquí pasa, este menos 10 pasa a sumar. Queda aquí más 10. Es decir, ys ¿quién es? Ys será 2 sobre
s cuadrado más 2 por s cuadrado más 1 más 10 sobre s cuadrado más 1. A ver, teniendo esta expresión así, por ejemplo, yo sé que esto lo puedo manipular, este 10 sobre s cuadrado más 1. Yo lo puedo manipular para poder calcular esa transformada inversa de Laplace. ¿Cierto? De hecho, dejo el 10 aparte y queda 10 que multiplica a 1 sobre s cuadrado más 1. Y la transformada inversa de eso, ¿quién es? Es seno de t. Entonces, a esta parte no necesito calcularle fracciones parciales. No necesito agrupar aquí en una sola fracción y calcular fracciones parciales, incluso podría ser con más términos, ¿no? Entonces, vamos a calcularle fracciones parciales solamente hasta el primer sumando, ¿vale? Como pueden observar, acá tenemos dos factores cuadráticos irreducibles. Entonces, las fracciones parciales, ¿cómo quedan? Tenemos acá s cuadrado más 2 por s cuadrado más 1. Y esto será igual a ¿qué? Tenemos aquí as más b sobre s cuadrado más 2 más cs más d sobre s cuadrado más 1. Bien, queda entonces igualado 2 a ¿quién? A as más b por s cuadrado más 1 más cs más d por s cuadrado más 2. A ver, acá sí que sale un poco más rentable hacer algunos productos y escribir esto con igualación de polinomios. Precisamente porque hay términos cuadráticos y reducibles. Veamos, ¿qué va a quedar con... Todo esto va a quedar de grado 3, ¿no? ¿Qué va a quedar con s al cubo? ¿Qué va a quedar con s al cubo? A ver, con s al cubo queda cuando multiplique s cuadrado por as. Y cuando multiplique s cuadrado por cs. Es decir, aquí va a quedar a más c. ¿Qué va a quedar con s cuadrado? Con s cuadrado quedará cuando multiplique s cuadrado por b y cuando multiplique s cuadrado por d. Nada más. Entonces queda aquí b más d. Con s, ¿qué va a quedar con s? Con s quedará cuando multiplique este 1 por as y este 2 por cs. De resto no quedará nada más con s. Tenemos entonces aquí a más 2c. Y finalmente el término independiente con 1 que quedará b más 2d. b más 2d. Y ahora igualamos los coeficientes. Tenemos entonces que a más c es 0, que b más d es 0, que a más 2c es 0 y que b más 2d es igual a 2. Tenemos acá un par de sistemas de ecuaciones 2 por 2. Por ejemplo, en este primer sistema podríamos a la segunda ecuación restarle la primera, ¿cierto? Si a la segunda ecuación le restamos la primera, ¿qué nos queda? Nos va a quedar simplemente que c es igual a 0. Y reemplazando en cualquiera de ellas dos se concluye que a también es igual a 0. Ahora, en esta segunda, ¿qué podemos hacer? Hacemos la misma manipulación, ¿no? Hacemos esa misma manipulación y ¿qué obtenemos? Es decir, vamos a la segunda ecuación restarle la primera. Si a la segunda le restamos la primera, ¿qué nos queda?
Nos queda simplemente que b es igual a 2, ¿cierto? Y entonces b sería igual a ¿qué? A menos 2. B sería igual a menos 2. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, AC vale 0, B vale menos 2, D vale 2. Es decir, que acá cómo queda todo esto. Esto va a quedar A vale 0, B dio menos 2, queda entonces menos 2 sobre S cuadrado más 2. C dio 0 y D vale 2, queda aquí más 2 sobre S cuadrado más 1. Bien, S cuadrado más 1. Listo. Teniendo las fracciones parciales, voy a regresar acá donde llevaba mi función ys. A ver, observen. Esta expresión se puede escribir como menos 2 sobre por 1, aquí sobre s cuadrado más 2. Y tengan en cuenta lo siguiente, acá tenemos un más 2 veces s cuadrado más 1, más 10 veces s sobre s cuadrado más 1 queda más 12 veces 1 sobre s cuadrado más 1. Esta primera parte, esta segunda Profe, parte, una pregunta. sí señor. Ahí no quedaba 10S. 10s, ¿por qué 10s? ¿Quedaba 10s? Ah, sí, ahí quedaba 10s. Eso. Sí, acá, claro, queda 10s. A ver, ¿en qué cambia esto? Si acá tenemos 10s, bueno, lo único que cambia es que no voy a poder agrupar esto. A ver, esto va a quedar entonces de la siguiente manera. Acá tenemos entonces el más 2 veces 1 sobre s cuadrado más 1. Y acá este lo escribimos entonces como más 10s sobre s cuadrado más 1. Bien. Y ahora, teniendo esto de aquí, ¿quién es la transformada inversa? ¿Quién es la transformada inversa de esa parte de ahí? Observe que para poder calcular la transformada inversa, en este primero tal vez tendríamos que multiplicar por un raíz de 2 y dividir en raíz de 2, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo queda esto? A ver, este primero va a quedar. Vamos a ponerle el igual mejor aquí. Este primero, ¿cómo va a quedar? Tenemos entonces y de t, ya la solución del PBI. A ver, 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Es decir, todo esto va a quedar raíz de 2. Queda entonces menos raíz de 2, seno de raíz de 2, t. 2 por 1 sobre s cuadrado más 1. Acá tenemos 2 veces seno de t. Y acá tenemos 10 s sobre s cuadrado más 1. Queda 10 veces coseno de t. Y esta es la solución del PBI. Es la solución que estábamos buscando para este PBI. A ver, miren a ver si tienen alguna pregunta. Profe, ¿por qué 10S? ¿Por qué qué? 10S. ¿Por qué 10s? Acá queda 10s porque cuando planteamos la transformada de la derivada, queda s por y evaluado en 0. Y evaluado en 0 es 10. Es decir, acá esto va a quedar 10s. ¿Sí? Queda menos 10s. Pasa al otro lado a sumar como 10s. Ah, listo, profe. Entonces observen, los pasos básicamente son los mismos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Transformamos la derivada,
¿cierto? Transformamos la ecuación diferencial, el P de I, despejamos Y de S, calculamos fracciones parciales, acomodamos esas fracciones parciales para calcular transformada inversa y finalmente procedemos a calcular la transformada inversa. Bien, ahora vamos a hacer ahora el 39. Ahora voy a reescribir la ecuación diferencial. Queda de la siguiente manera. Es 2y segunda. No, acá es 2y tercera. Más 3y segunda. Menos 3y prima. Menos 2y. Igual a e a la menos t. Con las condiciones. Y evaluado en 0 es 0. Y prima evaluado en 0 es 0. Y y segunda evaluado en 0 es 1. Esta ecuación diferencial. A ver, la transformada. ¿Cómo queda esa transformada? Tenemos dos veces, a ver, transformada de y segunda. ¿Quién es? Esto, de y tercera, perdón. Esto es s al cubo, ys menos s cuadrado, y evaluado en 0, menos s, y prima evaluada en 0, menos y segunda evaluada en 0. Esto es la transformada de dos veces y tercera. Bien. Más, voy a escribirlo acá en esta misma línea. Bueno, acá en otra línea, en esta misma, en este mismo tablero, en esta misma imagen. Más tres veces la transformada de la segunda derivada. ¿Quién es? S cuadrado, ys, menos sy evaluado en 0, menos y prima evaluado en 0. Menos tres veces la transformada de la primera derivada. ¿Quién es? Sys menos y evaluado en 0. Menos dos veces la transformada de y, que es ys, igual a que a la transformada de e a la menos t. ¿Cuál es la transformada de e a la menos t? Es 1 sobre Sobre s más S. 1. Ahora vamos a aplicar las condiciones iniciales. Y evaluado en 0 da 0, es decir, esto va a dar 0. Y y prima evaluado en 0 también da 0. Esto también da 0. A ver, por acá tenemos esto va a dar 0, esto va a dar 0, esto acá va a dar 0. Y segunda evaluada en 0, esto de aquí vale 1. Bien. Es decir, aplicando ya las condiciones iniciales, ¿cómo queda acá factorizado? Bueno, esto en factor común con y de s. ¿Y de s factor de quién? A ver, observen, de este primer corchete simplemente va a quedar 2s al cubo. Y bueno, queda aquí un menos 1, por este 2 queda un menos 2, que ahorita lo vamos a pasar a la derecha. Del segundo corchete solamente queda más 3s cuadrado. Del tercer corchete, ¿quién queda? Queda menos 3s. Y aquí menos 2. En el otro costado queda 1 sobre s más 1. Y todo esto más 2, ¿no? Este más 2 que quedó del primer corchete. A ver, revisen ahí la cuenta. ¿No hace falta un 2? No. Un 2. ¿Dónde hace falta un 2? El primer corchete sale 1 y de... Ah, no, espera. No, no.
Bueno, vamos a mirar las raíces de ese polinomio de grado 3 que está multiplicando a ys. Tenemos 2, 3, menos 3, menos 2. A ver, las raíces son menos 2, 1 y menos 1 medio. Es decir, esto se va a poder factorizar de la siguiente manera. Las raíces son 2, miren en su calculadora, perdón, son menos 2, queda acá entonces s más 2. S más 2. 1, entonces queda aquí un s menos 1. Y menos 1 medio, quedaría acá un s más 1 medio. Pero para que coincida esto con el coeficiente principal, le agregamos a todo esto un 2. A ver, más o menos la forma que tiene esto acá en el denominador, es más o menos evidente que vamos a tener que usar fracciones parciales para cada uno de los sumandos. ¿De acuerdo? Porque el primero, bueno, va a quedar 1 dividido en el producto de 4 términos lineales diferentes. Y en el otro vamos a tener 2 dividido en 3 términos lineales también distintos. Entonces acá es mucho más fácil y de hecho lo recomendable es agrupar esto en una sola fracción. De manera que aquí va a quedar así. Ahorita soltamos esto un poco sobre ese más 1. Agrupar esto en una sola fracción y así tenemos que hacer solamente una vez fracciones parciales. A ver, cuando tengamos esto factorizado así, lo más conveniente es este 2 que está acá, vamos a entrar a multiplicarlo dentro de este paréntesis. Es decir, ¿cómo va a quedar ys despejado? Ys va a quedar de la siguiente manera. Acá tenemos un s más 1, queda acá un s más 2, un s menos 1, y aquí va a quedar un 2s más 1. ¿Sí? Entra a multiplicar a ese paréntesis. ¿Por qué a ese paréntesis? Porque es donde está esa raíz 1 medio. Entonces ahí que no vamos a empezar a trabajar con fracciones de una vez. Y bueno, acá en la parte de arriba nos queda 2s, más 3. Y ahora vamos a hacer solamente una vez fracciones parciales para esto que está acá. Afortunadamente esto que tenemos aquí son todos términos lineales distintos. Es decir, podemos calcular las fracciones parciales de una manera más o menos sencilla. Esto se puede escribir entonces ¿de qué forma? Se puede escribir de la siguiente forma. A sobre S más 1 más B sobre S más 2 más C más D sobre 2S menos más 1. Y bueno, cuando nosotros igualamos acá, voy a dejarle acá un espacio para ahorita continuar en ese mismo lado. Igualamos acá el numerador 2S más 3 y nos queda aquí A multiplicado por ¿quién? Por S más 2, por S menos 1 y por 2S más 1. B, ¿por quién queda multiplicado? B queda multiplicado por S más 1, S menos 1 y 2S más 1. C, ¿por quién queda multiplicado? Y más C, que queda multiplicado por S más 1, S menos 2, S más 2. S más 2 y 2S más 1. Y finalmente B queda multiplicado por S más 1, S más 2 y S menos 1. Bien. Y ahora acá vamos a tomar valores. Entonces, si S es igual a menos 2. Si S es igual a menos 2,
podemos obtener el valor de b, ¿cierto? Entonces en el extremo izquierdo nos queda, evaluando el menos 2, nos queda menos 4 más 3, menos 1 igual a ¿qué? B multiplicado por ¿quién? S vale menos 2. Tenemos acá menos 1, menos 3, y acá tenemos menos 4 más 1, menos 3. Es decir, acá tenemos que B toma valor 1/9. Bien, B toma valor 1/9. Ahora, si S es igual a 1, si S es igual a 1, ¿qué queda? A ver, voy a revisar aquí que no haya escrito mal un signo porque menos 1 se hace más 1, está bien. Menos 1 se hace más 1. Listo. Porque bueno, un signo nos cambia todo el resultado, ¿no? A ver, si S vale 1, se elimina este término, se elimina este otro. El único que no se elimina es el que tiene C. Si S vale 1, nos queda en el extremo izquierdo 5. Y en el extremo derecho nos queda C que multiplica a 2 por 3. Y acá tenemos 2 más 1 también es 3. Aquí tenemos 9 por 2, 18. C vale 5/18. Ahora, si S es igual a menos 1. Si S es igual a menos 1, se elimina el término con B, con C, con D, solamente nos queda el que tiene A. Si S vale menos 1, nos queda 1 en el extremo izquierdo, y en el extremo derecho nos queda A que multiplica a ¿quién? S vale menos 1, entonces acá nos queda 1 menos 2, 1 menos 2, y acá nos queda menos 1 nuevamente, ¿no? Menos 1. Es decir, que A toma valor 1/2. A toma valor 1/2. Y finalmente nos falta tomar el valor de S igual a menos 1/2. Si S es menos 1/2. Si S es menos 1/2, veamos, en el extremo izquierdo nos queda menos 2 por menos 1/2 es menos 1. Más 3, eso es 2. 2. Y ahora si aquí vale menos 1/2, se elimina lo que tiene A, lo que tiene B, lo que tiene C. Y nos queda D acá. Y ahora el primer corchete, primer paréntesis. Si S vale menos 1/2, nos queda ahí 1/2 positivo. D por 1/2. El segundo paréntesis nos queda 3/2. Y el tercer paréntesis menos 1/2 menos 1 menos 3/2. Menos 3/2. Es decir, que a partir de esto podemos concluir que D cuánto vale. A ver, esto es menos 16 novenos. ¿Listo? Bien. Veamos entonces con estos resultados cómo escribimos entonces las fracciones parciales. ¿Cómo quedan escritas esas fracciones parciales? Entonces, esto quiere decir que YS
Atención. YS se puede escribir como. Se puede escribir, voy a sacar acá una vez un medio, 1 sobre S más 1. B toma valor un noveno más un noveno, 1 sobre S más 2. C toma valor 5/18 más 5/18, 1 sobre S menos 1. D toma valor menos 16 novenos. Y ojo cómo está escrito esto. A ver, para no hacer esto más largo, aquí va a quedar 1 sobre 2S más 1. Esto así tal cual no lo puedo transformar. Puedo sacar un factor común 2 del denominador. Es decir, esto va a quedar así. 2 por S más 1 medio. ¿Vale? Y ahora si saco este que quedará como 1 medio, 1 sobre S más 1 medio. Es decir, acá de hecho va a quedar esto por 1 medio, 1 sobre S más 1 medio. Y listo, con esto podemos obtener y de t. Nos queda aquí 1 medio, transformada inversa de 1 sobre S más 1, e a la menos t. Acá queda más 1 noveno, e a la menos 2t, más 5/18, e a la t, menos 8 novenos, e a la menos t medios. Y esa sería la solución del PBI. Bien. A ver, hay algunas ventajas que nos ofrece el uso de transformada de Laplace para resolver PBIs. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación diferencial tranquilamente yo podría haberla resuelto usando ¿qué? Observen, es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿cierto? No homogéneo. Esta es una ecuación diferencial de grado 3, tiene condiciones iniciales. Puedo simplemente hallar ecuación auxiliar, ¿cierto? Establecer la forma general de la solución complementaria y luego a partir de la parte no homogénea formular una solución particular. Luego tendríamos que hacer las cuentas, ¿cierto? Tendríamos que hacer las cuentas para poder encontrar las constantes. De hecho, si ustedes observan, este 1 medio de e a la menos t, a ver, creo que la parte no homogénea era con e a la menos t o con e a la t, con e a la menos t. Esta parte no homogénea es con e a la menos t, es decir que un medio e a la menos t es una solución particular. Y la parte complementaria tiene las funciones e a la 2t, e a la t y e a la menos t medios. Acá irían unas constantes y ahora tendría que calcular hasta la tercera derivada, reemplazar en la ecuación diferencial, ¿cierto? Utilizar las condiciones, perdón, hasta la segunda derivada, utilizando las condiciones iniciales, resolver un sistema de ecuaciones, posiblemente va a salir de 3 por 3, y bueno, conseguir estas constantes. Pero cuando usamos transformada de Laplace, acá no, en ningún momento se nos pregunta o en ningún momento nos preocupamos por cómo es la solución complementaria. No nos preocupamos cómo será la solución particular. No nos preocupamos si esa solución particular que se puede plantear tenga repeticiones en la complementaria o no. No sé, en ningún momento nos preocupamos por eso. Cuando hacemos todo este proceso, todo eso queda olvidado y todo eso se resuelve de forma simultánea. Es decir, acá estamos encontrando complementaria, particular y de una vez resolviendo el PBI. Bien, de una vez resolviendo el PBI. Entonces tiene bastantes ventajas el uso de
la transformada de Laplace para resolver este tipo de problemas. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Más claro que el agua turbia. Más claro que el agua turbia. Bueno. A ver, entonces quiero que hagan el 40. Voy a borrar acá esta partecita y dejamos. A ver, les reescribo acá el PBI. Tenemos y tercera más 2y segunda menos y prima menos 2y igual al seno de 3t. Condiciones iniciales. Tenemos y de 0 es 0, y prima evaluada en 0 es 0, y y segunda evaluada en 0 es 1. Resuelvan ese, a ver. Ya revisamos algunos detalles.
Y luego viene lunes y martes de la siguiente, son habilitaciones. ¿Cómo vamos? ¿Ya está listo? ¿Cómo vamos? ¿Este ejercicio? Bien, bien. Profe, cuando usted dice que el primer término queda positivo y lo demás negativo, entonces el menos multiplica y queda, o sea, queda inverso, ¿verdad? Sí, a ver, yo recomiendo estos coeficientes, dejarlos como un factor, ¿no? Es decir, abrir un corchete allí. O sea, por ejemplo, ¿cómo queda esto? Transformada y tercera, ¿cómo queda? Díganme ustedes. S al cubo, y de S, S cubo por y menos S de S. cuadrado, y de 0. S menos S cuadrado, Y y de en S cero, Y evaluado en 0 menos S, menos S, Y Y prima. prima evaluado en 0, y menos Y segunda evaluado en 0. eso. Esa es la transformada de la tercera derivada, ¿no? Sí, Más solamente. S cuadrado. Más 2 veces, paréntesis, Eso, más dos veces. A ver, aquí un corchete. sí. S cuadrado, Y de S, Ahora vamos a ponerlo aquí en esta parte de abajo. Más dos veces S cuadrado y S, ¿no? sí. Menos S, Y 0, Menos S y evaluado en cero. Menos Y prima evaluada en cero. Ahora sí. menos, Menos acá S, nuevamente un Y S, corchete, ¿cierto? sí. SYS Menos menos Y evaluado en cero. Y acá tenemos menos dos veces Y S,
ys igual a qué? Igual a 3 sobre s cuadrado más 9. Es 3 sobre s cuadrado más qué? Más 9. Eh, Sí. Le entendí más 1. Uy, ¿cómo así? Espera. Eso fue lo que le entendí que había dicho, pues le pregunté. Bueno, entonces evaluamos las condiciones iniciales, ¿no? Y evaluado en 0 es 0, y' evaluado en 0 es 0, y segunda es 1, y acá, bueno, y evaluado en 0 es 0, estos también son 0, esto de acá es 0. Queda entonces aquí, factor de ys, factor común ys, Sí. factor de quién, S cubo ¿sí? a 2s cuadrado menos s menos Menos 2 s menos 2. igual A 3 sobre s cuadrado más 9. Por acá queda un menos 1, ¿no? Por aquí queda un menos 1. Queda entonces acá como un más 1. Y todo lo demás, esto dio 0, ¿no? Todo esto dio 0. Entonces queda simplemente así. Acá, antes de hacer como tal el despeje, yo recomiendo que hagamos una factorización de este polinomio de grado 3 que está multiplicando a ys para ver sí. cómo van a quedar las fracciones. O sea, cómo S queda el menos más... 1 S menos 1 por S más 1 por S más 2. O sea, las raíces son 1 menos 1 y menos 2, ¿cierto? Entonces, a ver, Sí. reescribimos esto así. ys, acá tenemos s menos 1, S menos 1 s más 1 S y más 1 s más 2, ¿cierto? y S más 2. Listo. Sí. Y si ustedes observan, acá tenemos un cuadrático irreducible, ¿cierto? Tenemos un cuadrático irreducible. Ujú, Acá resulta más conveniente porque vamos a tener que hacer fracciones para cada uno de los sumandos. Entonces resulta más conveniente agrupar en una sola fracción. Y acá nos va a quedar entonces, nos quedará s cuadrado, ¿cierto? Más 9, s cuadrado más 9 más 3, queda s cuadrado más 12, dividido en s cuadrado más 9, escrito en una sola fracción. Y ahora pues simplemente despejamos ys y procedemos a calcular las fracciones parciales. Ys, ¿quién será? Tenemos acá un s cuadrado más 12 O sobre sea, sí. s S cuadrado cuadrado más más 9, 9. s menos 1, s más 1, s más 2. ¿Sí? S más 1 y s más 2. Y bueno, ahora proceden a hacer las fracciones parciales. Esto va a poder descomponerse de qué forma. Tengo un factor cuadrático irreducible, por acá va a aparecer un as más b sobre s cuadrado más 9. Tengo acá un factor lineal, que da un c sobre s menos 1, más un d sobre s más 1, más un e sobre s más 2. Entonces ahora calculen esas fracciones parciales. De hecho hay varios términos lineales, es decir que cuando evalúen en 1, menos 1 y menos 2 van a poder conseguir algunos valores de esos. Y para los otros que no se puedan conseguir, pues se establece un sistema de ecuaciones 2 por 2.
A ver, vamos a proceder con este. Vamos a dejarle igual un espacio para ahorita continuar aquí y hacer una manipulación. A ver, nos va a quedar s cuadrado más 12 será igual a ¿qué? Por acá tenemos as más b, que multiplica a s menos 1, s más 1 y s más 2. ¿Cierto? Tenemos más c, que multiplica a s cuadrado más 9, s más 1 y s más 2. Tenemos por aquí más d, que multiplica a s cuadrado más 9, s menos 1 y s más 2. Y finalmente más e, que multiplica ¿a quién? E que multiplica a s cuadrado más 9, s menos 1 y s más 1. A ver qué valores hacen que esto se simplifique. Si s vale 1, observe, si s vale 1 se elimina todo excepto lo que tiene c, ¿cierto? Si s vale 1, ¿qué nos queda? Nos queda 13 igual a c, acá multiplica por 10, por 2 y por 3, ¿cierto? Es decir, que c es igual a 13 sesentavos. Si s vale menos 1, si s vale menos 1, acá bueno, igual nos da 13. Con s igual a menos 1 se elimina el primer término, el segundo y el último. Es decir, obtenemos d. Obtenemos d, acá tenemos nuevamente 10. Por acá tenemos, vale menos 1, entonces esto queda como un menos 2. Y acá queda como un 1. Es decir, que d cuánto vale. Acá tenemos Menos 13 eso, veinteavos. menos 13 veinteavos. Y ahora, si s vale menos 2. Si s vale menos 2, acá tenemos menos 2 al cuadrado es 4, más 12, estos son 16. 16, y si s vale menos 2, se elimina todo el primer sumando, el segundo y el tercero, es decir, esto permite calcular e. Queda e que multiplica a quién. Acá tenemos 13, por acá tendremos menos 3 y por aquí vamos a tener menos 1. ¿Sí? De manera que e es igual a ¿qué? A ver, acá nos va a quedar 16 39 39avos. positivo, ¿no? ¿Cómo? 16 39avos, ¿no? Sí, señor. 16 39. Listo. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Lo único que nos falta es hallar el valor de A y de B. Que a ver, esto podemos hacerlo de algunas formas. Y es dándole otros valores a esto que está aquí. Por ejemplo, vamos a tomar un valor que puede ser sencillo, es cuando S valga 0, ¿cierto? Cuando S valga 0, acá vamos a tener que hacer algunas cuentas. Si S vale 0, en el extremo izquierdo, ¿qué nos queda? En el extremo izquierdo nos queda 12. Y en el extremo derecho nos va a quedar, ojo, si S vale 0, acá nos queda simplemente B multiplicado por esto cuando se evalúa en 0. Es decir, nos queda B multiplicado Menos por ¿quién? Menos 2. Menos 2. 2. Si esto queda menos 1, 1 queda menos 2. Esto multiplicado por menos 2. Pero adicionalmente hay que sumarle el resultado de todos los demás sumandos, ¿no?
Es decir, acá esto evaluado en 0 nos queda 18 veces C, ¿cierto? 18 veces C, pero se vale 13 sesentavos. Es decir, acá tenemos 18 dividido en 60 da 39 décimos. Acá tenemos esto más 39 décimos. Ahora la parte de D. Evaluado en 0 nos queda menos 18, ¿cierto? Nos queda menos 18. Es decir, nos queda Menos 96 treceavos. queda eso, 13 guión 20, ¿no? ¿Cuánto le dio? Menos 96 treceavos. Pero D vale menos No. 13 veinteavos, ¿no? No, de... Uy, sano. Es decir, a mí me está dando Ah, sí, 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 sí. 117 menos sobre 100 Sí, bro, sino que me equivoqué. 117 sobre 10, ¿cierto? Eso es 117 Sí, décimos. se me dio. Listo. Y ahora lo de E, se alcanza a ver en pantalla, queda menos 9E. Menos 9E, es decir, acá tenemos 16, 39 avos por 9. Es 48 treceavos. ¿Sí? Bueno, queda menos 48 treceavos. Bien. Ahora vamos a sumar esto, pasamos acá a este otro lado. Es decir, tenemos 39 más 117. Eso va dando 78 quintos menos 48 treceavos. Nos va dando 774 65avos. Pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Y resta a 12. Bueno. Menos 365avos, bro. ¿Cuánto les dio todo eso? Espera que acá mi calculadora está haciendo algo pendejo. Está dándome un valor con decimales, pero no es lo que quiero tener. Menos 1527 sobre 130. A ver, un momento, reviso aquí. Acá menos. Dio menos 3 sobre 65. ¿Ya dividiéndolo en menos 2 o no? Sí, sí, o sea, la B. B da menos 3 sobre 65. Bueno, yo le voy a creer. Acá despejando, ¿B da cuánto? ¿Menos qué? 3 sobre 65. 3 sobre 65. Sí. Así. Tengo Hay alguien que está hablando, pero no le entiendo muy bien. Sí, da eso, profe, ya lo verifiqué y da igual a 12. Listo. Listo. Entonces tenemos B. Sí, Ahora, bueno, teniendo esto, podemos darle otro valor a S. Por ejemplo, qué sé yo, que S, ya tenemos 1 menos 1, que S valga 2. Que S valga 2. Y bueno, y si S vale 2, acá tenemos 4 y 12, 16. 16. Y acá, si S vale 2, nos queda 2A. 2A más B, que bueno, B es el que está aquí. 2A más B, que B es 3/65avos. 2, 3, 6, Y a ver, ahora esto multiplicado, 4, tenemos que revisar. Esto por multiplicado 24. cuando vale 2, ¿no? Cuando vale 2, Sería acá, 1 acá más tenemos 3, 1 por 3 por 4. 3 por 4, 12. Entonces queda 12 veces esto, ¿no? Esto por 12. Ahora lo que tiene este valor de C.
tenemos que ir mirando acá lo que tiene este valor de C. A ver, cuando vale 2, nos queda acá 13 por 3 por 4, son 156 veces C. Esto por 13 dividido en 60 da 169 quintos. Más 169 quintos. Vayan verificando, a mí me está dando esto, pero vayan verificando igual. Ahora si vale 2, acá tenemos para D, tenemos 13, bueno, queda por 1, por 4, 52 veces D, por 13 dividido en 20, nos queda menos 169 quintos. Es decir, esto se está restando un resultado con el otro. Ahora lo de E. Lo de E, si vale 4, tenemos acá 13. Si vale 2, tenemos 13 por 1, por 3. 39 veces E, es decir, esto queda más 16. Queda acá más 16. Esto se está eliminando, es decir, acá queda, por este lado queda menos 16, 16. Es decir, que nos queda 0 igual a 2A menos 3,65 avos por 12, ¿no? ¿Cierto? Estos dos se eliminan y restamos 16 a ambos lados, queda esto de aquí. Es decir, que A es 3 sobre 130. ¿Sí? Despejen ahí, verán. Listo. Ya tenemos ahí todos los resultados. Entonces ahora vamos a volver acá. Y dítenme los resultados. Bueno, tenemos aquí por ahora lo siguiente. Tenemos Y de S es quién. ¿Cuánto nos dio el valor de A? Voy a separar esto de una vez en dos fracciones. A nos dio 3 sobre 130, ¿no? Sí. 3 sobre 130 y voy a escribir esto así. S, separando de una vez en dos fracciones esta primera fracción, ¿vale? Sobre S cuadrado más 9. Así. ¿Cuánto nos dio B? B nos dio menos 3 sobre 65. ¿Si no estoy mal? Sí, profe. Menos 3 sobre 65. Y ojo, acá quedaría 1, ¿cierto? Quedaría 1. Pero bueno, vamos a escribirlo a ver mejor así. (3 sobre S cuadrado más 9). Porque acá para transformar inversa necesito tener 3 sobre S cuadrado más 9, ¿no? De acuerdo a este 9 que tenemos aquí. Y como B daba 3 sobre 65, entonces escribo esto así. ¿Bien? ¿Ahí vamos bien? Ahora, ¿quién era C? C no recuerdo cuánto daba. ¿Cuánto daba C? Bueno, 13 centavos, dice por acá. 13 centavos nos dio C. Y acá 1 sobre S menos 1. ¿Cuánto nos dio D? Menos 13 veinteavos. Tenemos acá menos 13 veinteavos de 1 sobre S más 1. ¿Y cuánto nos dio E? 16 39avos. Más 16 39avos. ¿De quién? De 1 sobre S más 2. Listo, todo esto ya lo podemos transformar inversamente, así tal cual está escrito. Ya lo podemos transformar inversamente. Voy a pasar por acá una linecita roja. Y vamos a transformar esto. ¿Quién es Y de T? Y de T será 3
130avos coseno de 3t menos un 65avo del seno de 3t más 60 de e a la 1 a la t. ¿de qué? E a la t, ¿no? De e a la t menos 13/20 E e a la a la menos. menos t más 16/39 e a la menos 2t. Y listo. Ahí está la solución de ese PBI. Más o menos como uno ve la ecuación diferencial de tercer orden, puede observar que lo que está relacionado con la solución complementaria, ¿qué será? Esta última parte, ¿cierto? Esto que está acá, e a la t, e a la menos t y e a la menos 2t. Y lo que va a estar relacionado con la particular será esto que tiene coseno de 3t y seno de 3t, que es lo que está asociado a la parte no homogénea de ese PBI. Bien. Bueno. Acá estamos practicando de una vez algunas cuentas con fracciones parciales. Bueno, no sé si tengan preguntas. Profe, Señor. profe, qué pena. Es para ver si usted nos hace el favor de dejarnos la tutoría de hoy para mañana. ¿Cómo así? ¿Por O qué? sea, la de hoy para dejarla para mañana. ¿Y eso por qué? Uno estudia un rato hoy y mañana pregunta. A ver, mañana.